¿Debe o no debe mantenerse esta prisión preventiva? Ya le decía que, bueno, se hizo el planteamiento del ministro Aguilar, se da a conocer la postura, y hoy el gobierno federal da a conocer por vía del secretario de Gobernación y la consejera jurídica que para ellos es una mala idea. Nosotros llamamos al doctor Garza Onofre, él es investigador de jurídicas de la UNAM, para que nos ayude a orientarnos en esto. Tito, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Leonardo, qué gusto escucharte. Buenas noches, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues cuéntanos, ¿cómo ves esta polémica? Oriéntanos. Mira, lo que está por pasar en la Suprema Corte, en definitiva, va a ser una de las discusiones más interesantes que ha habido en la historia contemporánea constitucional del país. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte, como bien dijiste, a través del proyecto del ministro Luis María Aguilar, pero también de otro proyecto de la ministra Norma Piña, van a poner a discusión si la prisión preventiva oficiosa, es decir, esa posibilidad que tienen los jueces cuando se detienen a presuntos culpables de meterlos a la cárcel automáticamente sin un juicio y sin sentencia, va en contra de la propia Constitución. Entonces es un tema bien interesante de saber que hay reglas en la Constitución que afectan derechos humanos y que afectan también convenciones internacionales. Esto creo que es exacto. ¿Sí? Esto es bien interesante, Leonardo, en el sentido de que se va a dar un debate jurídico de alto nivel. Va a haber opiniones diversas, se necesitan 8 votos para decretar inconstitucional la prisión preventiva que dice la propia Constitución, pero lo que hoy vimos en la tarde, en definitiva, no abona a tener un debate informado. Que el propio presidente de la República, a través de su consejera jurídica, es decir, de su propia abogada y del secretario de Gobernación, manden un mensaje a los ministros diciendo que es una mala idea, que no tiene argumentos jurídicos, pues en definitiva se puede leer como presión a los ministros y ministras de la Suprema Corte y también como un discurso que parecería que pone el clavo al ataúd de una estrategia de seguridad pública que no ve más allá de la cárcel. Es decir, para el presidente parecería que la cárcel es la única respuesta posible ante la crisis de seguridad que estamos viviendo. Entonces hay que estar atentos a lo que va a pasar los siguientes días, las siguientes semanas. Es muy probable que se vaya hasta los primeros días de septiembre y saber si se alcanzan los 8 votos para decretar que la prisión preventiva oficiosa en este país es desproporcionada por atentar contra el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de las personas, que en este país, Leonardo, hay que decirlo, la gran mayoría de personas que están en la cárcel son personas que no tienen sentencia y que no tienen un juicio abierto, es decir, se abusa de esta figura. Oye, dice el presidente que esto podría propiciar la impunidad. Por cierto, anda circulando ahí una encuesta muy interesante de impunidad, sobre la percepción de impunidad que hay en este país. Pero dice el presidente, se va a liberar a diestra y siniestra por delitos graves. Pero los jueces deben tener el criterio en cada caso y no utilizar, imagino yo, doctor, una especie como de procedimiento industrial, ¿no? Todos al bote o todos fuera, ¿no? Exacto, eso llama la atención en 2 sentidos. El primero es que este discurso de que van a liberar criminales, de que se van a volver puertas giratorias las cárceles, es un discurso que se ha venido enarbolando independientemente de cualquier partido político desde el Ejecutivo desde hace más de 15 años, ¿no? Esto nos habla suena. Tú eres joven, pero suena a Montiel, al verde ecologista. Exacto. O sea, llevamos años oyendo las mismas cosas, ¿no? Exacto, parecería que no hay otra alternativa más que la cárcel, más que ese discurso de buenos contra malos, de que los derechos humanos son para los humanos, ¿no? Eso resulta bastante preocupante. Y lo segundo es que el presidente de la República no se da cuenta que al final del día esto es una cuestión que va a conllevar muchos elementos técnicos. Él se burla y dice que todos son tesis y jurisprudencia, es un léxico que no tiene ni siquiera la disposición de entender o porque se lo explique su abogada. Lo cierto es que esto puede cambiar por completo la dinámica del sistema jurídico en México al saber que la Suprema Corte tiene la posibilidad para decirle a los jueces inapliquen normas que textualmente dice la Constitución. En ese sentido, lo que vamos a ver en el debate, y yo creo que hay que esperar un poco para ver cómo se da esa discusión, es que en los próximos días se van a ver los alcances.
claramente las fiscalías no van a abrir las puertas y van a salir todos los criminales o los presuntos culpables por no tener una sentencia condenatoria. Lo que vamos a ver son procedimientos de caso por caso, va a ser un plan para cada una de las fiscalías, que esto al día de hoy todavía no se sabe porque ni siquiera sabemos si se van a alcanzar los 8 votos que requiere la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Son 8, a ver si no nos dan votos divididos en ciertas cosas. Sí, un poco como nos hicieron con la eléctrica, que nos resultó muy difícil de seguir a quienes no estamos versados, como el presidente, en los temas jurídicos, doctor. Exacto. Por el momento, Leonardo, hay que decirlo, tenemos que se han evidenciado tanto por el proyecto de Aguilar y de Piña, y el ministro Saldívar ya adelantó también criterio en su conferencia de prensa de la semana pasada. Tenemos 3 votos que van a votar a favor de decretarla inconstitucional. Sabemos que también ya hay un voto seguro por el no, porque el ministro Pardo anteriormente tenía un proyecto en contra de declararla fuera de la Constitución. Entonces, al momento vamos 3 contra 1. En efecto, solo se necesitan 3 votos más para que la prisión preventiva en México siga estando como el actual sistema lo ha ido aprovechándose, que es simple y sencillamente creer que por incluir más delitos en la Constitución se va a generar automáticamente más justicia en este país. Pues te agradezco mucho, doctor, que has estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo, por la invitación y un saludo a ti y a todo el auditorio. Saludos, el doctor Garzo Onofre, investigador de jurídicas de la UNAM, hoy platicando con usted.